Hubiera preferido seguir oyendo, pero hay algo en mi corazón y quizás sea de ayuda considerar el capítulo 20 del libro de los Hechos, y particularmente allí la reunión de la iglesia en Troas, el primer día de la semana. Pasaje de gran importancia por el ejemplo que nos da, ejemplo que procuramos seguir en el tiempo presente. Versículo 6 de Hechos 20, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. El Señor prospere esta lectura de su palabra con lo que ya hemos oído, y queremos señalar 4 prioridades en una asamblea congregada al nombre del Señor. Cosas prioritarias. Ya hemos oído que no es asunto de un edificio religioso, es una congregación, un grupo de hombres y mujeres salvados por la gracia de Dios, que han respondido a un llamado y han salido para congregarse a la persona del Señor Jesucristo. La prioridad número 1 que quiero considerar es el primer día de la semana. Ese fue el día en que se reunieron los discípulos. Ahora, no tenemos mucha información de cultos en otros días de la semana, pero sin duda lo sabía. Hechos capítulo 12, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Creo que no era el primer día de la semana, quizás era un culto que se alargó por la extrema necesidad, la preocupación por un apóstol preso y esperando la muerte. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero indudablemente, hermanos, el primer día de la semana es el día asociado con la asamblea. Todavía hay gente que pelea en esto, insisten que se hizo un cambio y que cambiaron el día de reposo por otro día. Están totalmente en las tinieblas esas personas. La diferencia entre el primer día de la semana y el día de reposo es una diferencia de 7 días. El primer día de la semana en la creación, Dios dijo: sea la luz, y fue la luz.
Y ese fue el día cuando el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. No habría asamblea si el Señor hubiese quedado en la tumba. La asamblea está edificada sobre este fundamento. Un Salvador que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese fue el día en que el Señor se reunió con los suyos, tanto ese primer día como 8 días después. Él se reunió con sus discípulos. Entonces, llama la atención que el apóstol Pablo, obviamente con mucha premura, interés de adelantar el viaje, un viaje largo, un viaje que tenía sus riesgos, una responsabilidad de llevar una ofrenda abundante de los gentiles a Jerusalén para la necesidad de los santos. Él no quería perder tiempo en este viaje, pero esperaron 7 días en Troas para reunirse con los discípulos el primer día de la semana. No es simplemente un día de reposo diferente, hermano. Es totalmente distinto el principio. Y muchas veces para los que somos salvos es el día de mayor ocupación, porque es el día cuando podemos dedicarnos a tantas obras necesarias como es, por ejemplo, la predicación del Evangelio, la clase con los niños, la enseñanza de la palabra, la visita a los creyentes. En segundo lugar, la prioridad del partimiento del pan. Llama la atención como el objetivo de la reunión de los discípulos fue para partir el pan. Y obviamente esto fue lo primero que se hizo en aquella reunión. El partimiento del pan, hermanos. Que no llegue a ser simplemente una tradición, una costumbre. Que entendamos que esto es algo que el Señor nos ha pedido. Partir el pan. Haced esto en memoria de mí. Esto es de gran importancia para Él, en primer lugar. Un pueblo, de entre las multitudes que pueblan esta tierra, un pueblo que le ha dado importancia al sacrificio del Hijo de Dios. Y se reúne especialmente para partir el pan y traer a la memoria la persona del Señor Jesucristo y la obra que Él hizo. Esto es algo de gran valor para Dios y por supuesto, hermanos, tiene tremendo valor para nosotros. Cada primer día de la semana somos recordados de que debemos todo al Señor. Y esto va a ayudar al creyente en su devoción, en su amor al Señor. Cuán fluctuante es nuestro amor. Y el Señor ha querido que cada primer día de la semana, cada creyente, pero en forma congregacional, cada creyente tenga que recordar que el Señor dio su cuerpo y lo dio por mí. Cada creyente toma del pan y en su mente están estas palabras que el Señor dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Tomamos también de la copa y recordamos que
el Señor dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre, o esto es mi sangre del nuevo pacto. Entonces es algo prioritario, pero también tiene su valor para este mundo, porque este es el testimonio que Dios ha dejado en la tierra, el único testimonio colectivo que tiene la aprobación y el respaldo de la palabra de Dios. Es una asamblea congregada en el nombre del Señor, y el evento principal en la semana es el partimiento del pan. Otra prioridad es la palabra. Oh, hermanos, ¿cómo hubiéramos aguantado este culto? No debo usar esa palabra, ¿verdad? El único atractivo para ese largo culto era la palabra de Dios. Las expresiones que usa en cuanto a la enseñanza del apóstol, por ejemplo, versículo 11, habló largamente hasta el alma. La palabra discurso en el versículo 7, alargó el discurso, es simplemente palabra. Esto no era oratoria, no era un estilo de presentación que llamaba la atención. Esencialmente era la exposición de la palabra de Dios. Podría parecernos exagerado, pero hermanos, realmente esta conferencia y las conferencias en sentido general se convocan porque entendemos la necesidad de la palabra de Dios. Quizás hemos oído enseñanza en esta conferencia antes, pero cuánto apreciamos que hemos sido recordados de nuevo de esas verdades. Y quizás hemos entendido por primera vez alguna escritura, algún pasaje, porque la palabra es profunda. Y aunque tengamos años en el Señor, todavía estamos aprendiendo. Y hay nuevos creyentes que necesitan oír la palabra. E indudablemente en toda reunión de la asamblea hay que tener en cuenta, pueden haber no creyentes aquí en la reunión. Puede ser la última vez que una persona no salvada está oyendo la palabra de Dios. No podemos perder de vista esa urgente necesidad de los que no son salvos. Eso lo aprendemos en 1 Corintios capítulo 14. El Espíritu Santo está guiando a los que toman parte, y el Espíritu sabe de la necesidad de cada creyente en la reunión, y por supuesto sabe de la necesidad de los que no son salvos. En cuarto lugar, la última cosa que quería destacar, la prioridad de un puesto desocupado, un puesto vacío. Hermanos, esto interrumpió la reunión. No había la actitud de, bueno, vamos a atender a Eutico después, vamos a seguir con el culto. Era prioritario que había un puesto desocupado en aquella reunión. Nos ha impresionado nuestra poca experiencia conocer hermanos, pero mayormente hermanas, que están pendientes en una asamblea, en una reunión, de quienes no estaban
esa mañana. Esto es importante, hermano. Un puesto vacío. ¿Hay alguna necesidad, algún factor? Algo ha sucedido porque no es normal. Es normal para un creyente estar en todas las reuniones. Y Eutico no estaba en su lugar. Todo se detuvo hasta que Eutico de nuevo estaba en la reunión. Y uno ve la tremenda preocupación que esto había causado en todos los creyentes. Y la tremenda consolación que fue el resultado de llevar al joven vivo. Fueron grandemente consolados. Hermanos, ¿será que en mi asamblea hay ese sentir de la importancia de cada miembro de la asamblea? Para esto, precisamente, existe una asamblea. Es para el cuidado de cada verdadero creyente. Puede ser un pequeño en la fe, apenas empezando. Hemos oído de esa posibilidad. Cuando un niño manifiesta haber creído en el Señor, no debemos estar pensando, bueno, vamos a ver. Eso puede suceder. También puede suceder que un pequeño sea tropezado. Eso también tristemente sucede, pero un pequeño puede creer en el Señor. Y Eutico fue levantado muerto. El apóstol Pablo desciende, se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Nada de estar diciendo, ese muchacho se descuidó. No sabía que estaba sentado en un lugar peligroso. Nada de eso, hermanos. El diablo quisiera no solamente que Eutico desapareciera de la reunión, sino quisiera acabar totalmente con la reunión, con el testimonio. Entonces, cuando un miembro está ausente, esto es algo prioritario. Debe causar preocupación en todos nosotros. Y qué gozo cuando un creyente es restaurado al Señor. Estaba diciendo que en el contexto de la primera mención de la asamblea se habla de un rebaño de 100 ovejas, de las cuales de pronto está faltando una oveja. Y lo natural de nosotros sería, ¿y qué representa una oveja? Si quedan 99. Pero así lo piensa el pastor. Inmediatamente se pone en movimiento. Y cueste lo que cueste, se expone para buscar aquella oveja. Así hizo el Señor con nosotros cuando estábamos perdidos en nuestros pecados. Y así debe ser también la preocupación por un creyente que se ha ausentado. Puede haber un motivo y de todos modos hay que saber qué es lo que está pasando. Y el Señor ejercite en nuestros corazones, hermanos, y nos ayude a apreciar lo que es una asamblea congregada en el nombre del Señor. Un cuerpo. Un miembro que falte del cuerpo. No podemos decir, bueno, podemos dispensar de ese miembro. Tenemos que pensar
bíblicamente. Tenemos que apreciar y preguntarnos qué haría el Señor en este caso. El Señor nos ayude a apreciar la asamblea y seguir el ejemplo. Gracias a Dios que tenemos no solamente la doctrina apostólica, tenemos el ejemplo apostólico. Un apóstol en un viaje de gran importancia suspende todo para estar en la cena del Señor con los creyentes el primer día de la semana. Que Él bendiga su palabra.